Comenzamos una semana en el mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que han marcado la actualidad de los últimos 7 días. Soy María Clara Calle y hoy estoy en reemplazo de Rosa Pérez Masdeu. Esta semana ha sido convulsa en Venezuela. Las autoridades electorales no publican en detalle los resultados de las mesas de votación, pero le atribuyeron la victoria al presidente Nicolás Maduro, mientras que la oposición alega que el ganador fue Edmundo González. Otra noticia fue el intercambio de prisioneros más grande que han hecho Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría, mientras que en Medio Oriente, Israel mató a líderes militares y políticos de Hezbollah y Hamas. Para analizar estos temas nos acompañan aquí en nuestro estudio Sinar Alvarado. Él es periodista colombo-venezolano. Ha escrito para The New York Times, El País y otros medios internacionales. También está aquí con nosotros Marta Moya Domínguez, periodista de nuestra redacción de France 24, especializada en política internacional. Y desde Málaga, España, se conecta con nosotros a esta hora Alberto García Watson. Fue corresponsal de guerra en Líbano, Siria, Palestina e Israel. Ha trabajado por más de una década como analista internacional para Hispan TV y también para RT en español, así como para otros medios en español e inglés, como Telesur y Press TV. Gracias a los tres por acompañarnos y ahora sí, comencemos por hablar de Venezuela. La gran pregunta de esta semana es ¿quién es el presidente electo? La respuesta varía dependiendo de quién la dé. El Consejo Nacional Electoral indicó sin publicar los detalles que Nicolás Maduro ganó con el 51% de los votos. La oposición subió a internet casi el 82% de las actas, aunque ningún organismo las verificó. Aún así, sostienen que su candidato Edmundo González ganó con casi el doble de los votos que Maduro, mientras que verificadores como el Centro Carter señalaron que hubo irregularidades que impiden demostrar que los resultados son auténticos. En France 24 hablamos previamente con Jenny Lincoln, jefa de la Misión Técnica de Observación Electoral Internacional del Centro Carter en Venezuela, y nos contó algunas de las incongruencias que encontraron. Es la falta de transparencia del CNE, porque lo que pasó en la noche del 28, después de un día largo, bajo sol fuerte, con participación amplia, fue una demora de más de 6 horas en informar de cualquier resultado de la elección. También su sistema fue emitir solo un dato global sin base de explicación de los datos de cada mesa. Habían 30.026 mesas por todo el país. Cada mesa tenía su acta oficial después del conteo. La acta fue imprimida y accesible a los que estaban allí, los miembros de mesa, los testigos quienes fueron permitidos estar, pero había bastante venezolanos con prueba en la mano, un comprobante del voto de su mesa. Entonces, cuando se anunció el dato global de un ganador, sin tener ninguna prueba de ninguna mesa, fue un breche al código electoral y también a todos los estándares internacionales. Esto fue la situación que llevó a cabo un sospecho, un rechazo del anuncio de los resultados y también nos llevó a la situación donde estamos ahora, con datos de la oposición que no llegan ni cerca de lo que se anunció el CNE, repito, sin base en datos de las mesas. Y en medio de esta incertidumbre, Estados Unidos y Perú reconocieron a Edmundo González como el ganador de los comicios venezolanos, pero México criticó la decisión y la tildó como una imprudencia que no ayudará a resolver las cosas. Ese país, junto con Brasil y Colombia, instan a las autoridades electorales venezolanas a publicar todas las actas de las votaciones. Sinar Alvarado, comienzo con usted, bienvenido. Hagamos lo más difícil, un recuento de qué es todo lo que ha pasado esta semana en Venezuela. Bueno, lo que ha pasado esta semana es que el Consejo Nacional Electoral, la principal autoridad designada para hacer un escrutinio transparente y verídico y con pruebas y evidencias de lo que ocurrió el domingo, no ha presentado esas evidencias. El Consejo Nacional Electoral ha pasado por alto el cronograma y el protocolo que establece la norma electoral
No ha habido desde el primer y único anuncio de Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, no ha habido nuevos reportes oficiales. Solo con un supuesto 80% del escrutinio realizado se procedió inmediatamente en cuestión de horas a proclamar a Nicolás Maduro como presidente electo. Y la gente en Venezuela y fuera de Venezuela sigue esperando respaldo y evidencia y datos, actas que demuestren que efectivamente Nicolás Maduro ganó esta elección. Por otro lado, la oposición se ve que después de un proceso de varios meses de prepararse para este escenario que lucía tristemente muy probable, ha aportado evidencias. Aseguran que tienen más del 80% de las actas en su poder que demuestran que el resultado que anunció oficialmente el Consejo Nacional Electoral no se corresponde con la voluntad que expresaron los venezolanos el domingo en las elecciones. Usted hablaba de esas reacciones internacionales. Quiero preguntarle al respecto a Alberto García Watson, y gracias también a usted por acompañarnos aquí en Una Semana en el Mundo. ¿Cómo han sido esas reacciones y sobre todo cómo interpretar movimientos como los que han hecho Brasil y Colombia, aliados del presidente Maduro? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Sí, estas elecciones han sido ciertamente bastante convulsas. El ambiente y la tensión que se respiran en Venezuela desde hace ya varios años, con una oposición dividida, pero que finalmente ha conseguido establecer una candidatura unitaria. Parece que tenía, según muchas encuestas, grandes posibilidades de hacerse con la victoria en estas elecciones. No obstante, pues lo curioso del caso es que nadie realmente está presentando evidencias que puedan concluir de manera tajante quién realmente ha ganado estas elecciones, y ya pues estamos viendo que las protestas que han tenido lugar en las calles, especialmente de Caracas y otras ciudades importantes de Venezuela, están demostrando que existe un descontento por parte de ciertos sectores, pero también lo hemos visto en el pasado cuando grupos también violentos de la sociedad venezolana utilizaron también metodología muy violenta para las protestas, lo que le quitaron realmente mucha credibilidad, como digo, a las reivindicaciones sociales que podrían ser obviamente legítimas. Hasta que no veamos realmente que todas las actas hayan sido mostradas y verificadas, estamos viendo que diferentes sectores se están apropiando de la victoria, y ciertamente el que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y Corina Machado estén desplegando el hecho de que hasta un 70% de los votos hayan recaído sobre su candidatura, pues también hace pensar que realmente no sea del todo concluyente o creíble en este momento. Por lo tanto, vamos a tener que esperar y tener mucha paciencia, y efectivamente estamos viendo aliados incluso de la candidatura de Nicolás Maduro que todavía no están mostrando un respaldo concluyente hacia Nicolás Maduro, y el mismo presidente de Chile, Boric, el que supuestamente se anunciaba como nuevo Allende, ya ha salido a la palestra a denunciar de que definitivamente la opacidad y la falta de transparencia le quitaría legitimidad a la victoria de Nicolás Maduro. ¿Y usted qué opina, Marta Moya? Bienvenida también aquí. ¿Le quita transparencia al gobierno de Nicolás Maduro el hecho de no publicar esas actas? Efectivamente, le quita transparencia porque pues, finalmente el Consejo Nacional Electoral es el poder, ¿no?, electoral de Venezuela, y es quien tiene que ofrecer los datos pormenorizados de los resultados de las elecciones del domingo. Si no lo ha hecho hasta el momento, pues obviamente no es que de opacidad, es que finalmente está privando a los venezolanos y al resto del mundo de conocer qué ha ocurrido en esas elecciones. También, por otra parte, pues el CNE paralelo que ha montado la oposición sí que es verdad que ofrece más detalles de los que hasta ahora mismo tenemos por parte del oficialismo,
pero la oposición no es un poder electoral y también tiene que haber una verificación de actas independiente por parte de pues, esos reclamos que hace la oposición de haber ganado las elecciones. Pero efectivamente, pues lo que sabemos hasta este momento es muy precario, ¿no?, en torno a esos resultados que se hacen, bueno, cada vez más difíciles también de sustentar para aliados básicos de Nicolás Maduro, como son Gustavo Petro, Lula da Silva o Andrés Manuel López Obrador. Y sin que llegue todavía esa verificación, Sinar, ¿ayuda o todavía dificulta aún más el reconocimiento de qué pasó en Venezuela el pronunciamiento de diferentes países? Ya mencionaba yo Estados Unidos y Perú reconociendo a Edmundo González como el ganador de las elecciones. Uruguay hizo lo mismo, pero sin tener las actas, ¿esto trae más opacidad? Sí, creo que es prematuro una decisión, un acto oficial de otros países como este. Creo que lo urgente, digamos, la carga de la prueba, como dicen en el lenguaje judicial, está del lado de la autoridad electoral. El Consejo Nacional Electoral, 5 días después de la elección, no ha presentado una sola prueba que respalde su afirmación oficial de que Nicolás Maduro ganó la elección. La principal responsabilidad está en manos del Consejo Nacional Electoral. Las encuestas más serias desde hace varios meses presagiaban un resultado que ronda más o menos estos 60% para Edmundo González Urrutia, un 30% o menos para Nicolás Maduro, pero mientras no, digamos, los ciudadanos no deberían necesitar que exista, que se haya montado esta especie de CNE paralelo. Esta es una anomalía que es una respuesta a un síntoma de vacío institucional en Venezuela, donde el poder electoral sencillamente no ha cumplido hasta ahora con lo que dicta la ley y mantiene al país y a la comunidad internacional en vilo, pues sin necesidad. Usted mencionaba que el CNE se ha demorado 5 días en publicar esos detalles. Normalmente el argumento de los chavistas, por lo menos los que hemos tenido aquí en otros programas de France 24, es que es normal este tiempo de tardanza. ¿Cuál es su respuesta al respecto? No, no es normal y ha habido otros argumentos como el que anunció Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, la misma noche del domingo cuando ofrece este primer boletín parcial, porque todavía no tenemos un reporte total del escrutinio, que dice que hubo una especie de hackeo, de intervención tecnológica, que por eso se demoró la entrega del reporte. Pues Eugenio Martínez, un colega que tiene más de 20 años especializado en el tema electoral en Venezuela, ha explicado ya varias veces que para que haya una transmisión de la data oficial a las máquinas del Consejo Nacional Electoral, previamente se imprimieron unas actas que están en poder de los testigos electorales y de los oficiales, de los militares del Plan República. Es decir, los números se conocen desde la misma noche del domingo, aunque haya ocurrido este hackeo, que todavía no han demostrado, no han presentado una sola prueba. Macedonia, donde dijeron que se produjo el ataque, ya desmintió que desde allá haya ocurrido algo. Pero aún si damos por cierta esa tesis, antes de que ocurriera este hackeo que imposibilitó el proceso tecnológico y que ha demorado la entrega del 100% del escrutinio, pues la información física, las actas, las copias de las actas que reportan el número de votos por cada candidato existen y están en poder de varios grupos de la autoridad electoral, de los opositores, de la candidatura oficial de Nicolás Maduro, de los militares del Plan República que custodian todo el proceso electoral. Si la información existe desde el domingo, ¿por qué 5 días después no la conocemos? Y aquí la gran pregunta, Sinar, y digamos, no tenemos las pruebas suficientes para responderla, pero aún así se la voy a hacer. Finalmente, ¿quién va a ser ese presidente electo de Venezuela? Se necesitaría una máquina del tiempo para viajar al futuro y tener esa respuesta. Yo creo que en este momento, por lo que hemos visto, la legitimidad cada vez más está del lado de Edmundo González, que al menos aunque no era esa su tarea como candidato, ha aportado información que respalda su victoria todavía por demostrar. Y a medida que el tiempo pasa, pues el Consejo Nacional Electoral y Nicolás Maduro, que es el presidente en ejercicio, cada minuto que pasa van perdiendo legitimidad porque no han sido transparentes, no han sido veraces ante la ciudadanía y ante la opinión pública internacional y ante el resto de sus pares en las democracias del mundo,
porque la supuesta victoria de Nicolás Maduro ya ha entrado como en el campo de las suposiciones y de la fe revolucionaria, porque seguimos esperando las pruebas. Pues les propongo que no nos vayamos al futuro, sino al pasado de lo que ya fue un hecho y ocurrió esta semana. Y se trata del intercambio de prisioneros más grande que han hecho Estados Unidos y Rusia desde que terminó la Guerra Fría. En total, liberaron a 24 prisioneros, 16 personas de Occidente o cercanas a países occidentales y 8 rusos. Dentro del primer grupo estaban el exmarín estadounidense Paul Whelan, acusado de espionaje, y el periodista de The Wall Street Journal, Ivan Gershkovich. A cambio, Moscú exigió que Alemania soltara a Vadim Krasikov, un agente del Servicio Federal de Seguridad ruso condenado a cadena perpetua por matar a un separatista checheno en Berlín en 2019. Veamos más en el siguiente informe. Es el mayor intercambio de prisioneros en la historia postsoviética. 24 reclusos de 6 países diferentes fueron liberados en un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Entre ellos, el periodista del diario Wall Street Journal, Evan Gershkovich. A su regreso a Estados Unidos, ansiosamente lo esperaban su familia, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Es absolutamente histórico, lo logramos. Lo que dije fue en serio, las alianzas marcan la diferencia. Ellos dieron un paso al frente y se arriesgaron por nosotros. Importaron mucho. Este es un día extraordinario y estoy muy agradecida con nuestro presidente por lo que ha hecho durante toda su carrera, pero en particular en lo que se refiere a estas familias. Este es solo un testimonio extraordinario de la importancia de tener un presidente que comprenda el poder de la diplomacia. Gershkovich, que estaba detenido en Rusia desde marzo de 2023, fue liberado junto con el veterano Paul Whelan, encarcelado desde 2018 en Rusia por espionaje, y la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva. El intercambio, que tardó más de 18 meses en concretarse, tuvo lugar en el aeropuerto de Ankara, en Turquía, e involucró a Estados Unidos, Noruega, Polonia, Eslovenia y Alemania, quienes liberaron a 8 prisioneros rusos a cambio de 16 detenidos que fueron devueltos desde Rusia a Europa y Estados Unidos. Ahora, una vez más, es un momento especial para mí, un momento que ciertamente ha intensificado la amistad entre Estados Unidos y Alemania. La conversación que tuve con el presidente estadounidense lo enfatizó mucho. La administración Biden ha colocado la liberación de estadounidenses en el extranjero en lo más alto de su agenda, regresando a casa a más de 70 prisioneros. Alberto, veíamos en el informe que este intercambio de prisioneros se negoció por más de 18 meses. ¿Qué hubo detrás en estas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia? No, definitivamente ha sido un engranaje que ha llevado esta cantidad de meses y que ha sido muy compleja y muy singular, y que ha conllevado que finalmente en las últimas horas hayamos visto a estos 24 individuos libres finalmente, ¿no? Ha sido muy complicado porque había muchas suspicacias, especialmente por parte de Alemania, de liberar especialmente a Vadim Krasikov por el asesinato de un líder rebelde checheno que en Rusia era considerado básicamente un terrorista más que un rebelde. Y entendieron que por el interés, no de Alemania específicamente, pero sí por el interés a nivel internacional, debían entrar obviamente en ese canje, porque era una de las figuras que especialmente el presidente Vladimir Putin de Rusia más había exigido. Pero estamos viendo incluso que un periodista español que llevaba 2 años y 5 meses preso, Pedro González, Pablo González, que por el simple hecho de haber nacido en Rusia había sido detenido por las autoridades polacas bajo cargos de espionaje, aunque nunca se había presentado ningún tipo de evidencia, había formado también parte de este canje supuestamente de espías internacionales, cuando este hombre en realidad era un periodista freelancer que nada tenía que ver
con el espionaje internacional y con ningún tipo de actividad realmente relacionada o vinculada con el espionaje. Fue detenido en 2022 en Polonia cuando estaba realizando un reportaje sobre los refugiados ucranianos que en los primeros días se puede decir, del conflicto ucraniano-ruso estaban saliendo a territorio polaco sin ningún tipo de garantías procesales, había sido aislado en una celda de aislamiento y ni siquiera podía tener contacto ni con su familia y apenas con su abogado. Por lo tanto, el hecho de que se haya hecho este esfuerzo realmente, que es uno de los mayores canjes que han tenido lugar entre los Estados Unidos y Rusia y que ha conllevado también, obviamente, la complicidad de 7 países que realmente han puesto toda la carne sobre el asador para que finalmente en las últimas horas viéramos cómo esta especial cantidad de prisioneros fueran liberados, y lo que da obviamente cuenta de que la diplomacia tiene grandes posibilidades y la diplomacia tal vez sea el camino al que tengan que recurrir más las grandes potencias regionales y mundiales. Marta, le propongo que centremos la atención un poco más en algunas de esas figuras que fueron intercambiadas, porque a simple vista pareciera entonces que Rusia libera a algunos periodistas, por ejemplo, como Iván Hershkovich o Pablo González, y del otro lado, Occidente, concretamente Alemania, libera a Krasikov, un agente reconocido como espía por parte de Rusia. Incluso Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo: este es un homenaje a aquellas personas que sirven a su país. Es entonces un mensaje de Rusia a sus agentes para decirles: vayan al extranjero, hagan su tarea con Rusia y si los capturan nosotros nos encargamos de liberarlo. O del otro lado también había espías occidentales. Bueno, parece que la gran mayoría de las personas que han regresado a Rusia tenían algún tipo de vínculo con los agentes con las agencias de inteligencia, ¿no? No solo hablamos de Krasikov, hablamos de una pareja en Eslovenia que se hacía pasar por ciudadanos argentinos que también trabajaban para los servicios especiales, otro agente espía que fue detenido en Noruega en el año 2022. O sea, prácticamente la lista del canje que engrosa de la parte rusa son gente que tenía algunos vínculos con las agencias de espionaje. Hablando concretamente de Pablo González, Pavel, su nombre ruso, pues hay bastante polémica, sobre todo en España, con que si esta persona era simplemente un periodista o que sí trabajaba efectivamente para los servicios secretos. No se ha podido determinar. Lo que parece una evidencia es que es bastante loco que un país de la Unión Europea, como es Polonia, retenga a una persona sin cargos por más de 2 años en una cárcel, ¿no? Este es el grueso. Pero efectivamente este juego de espías que hemos vivido las últimas 24 horas es muy interesante, porque hablamos de que la CIA se reunió con sus pares rusos el 25 de junio, 25 de junio, justo 2 días antes del debate presidencial Joe Biden-Donald Trump, que podía haber dinamitado todo, y consiguieron asimismo este canje. Luego, el 21 de julio, hace pocos días, Biden llama a su par esloveno y le dice si sí se va a llevar a cabo esta operación, y todo se ha tratado con la máxima pulcritud para que efectivamente pues esto se llevara a término. Pero evidentemente hay intereses de lado y lado, cada uno preserva, ¿no?, su relato, diciendo que finalmente lo que prevalece por encima del canje son los intereses nacionales. Y Putin ha dicho a los medios rusos estatales, ¿no?, que siempre obedecen un poco a ese relato oficialista, que no nombre a los canjeados occidentales como héroes o como algo más allá que nombres, ¿no?, que los verdaderos héroes de la patria son los que vuelven a Rusia. Y bueno, pues veremos qué pasa en las próximas semanas, porque yo creo que hay algunas figuras que serán interesantes de seguir. Y usted señala algo muy interesante, por lo que le quiero preguntar a Sinar, y es que tanto Biden como Putin van a mostrar esto como un éxito de su gobierno. ¿Qué tanto puede impulsar o no esa campaña de los demócratas en Estados Unidos? Y sobre todo no dejemos de lado la figura también de Alexei Navalny, un opositor encarcelado en Rusia, que también estaba dentro de la lista inicial de estos posibles intercambios, pero que murió el 16 de febrero de 2024 estando en prisión, y esto cambió también los planes de Estados Unidos. Hay que ver para Biden si efectivamente este intercambio se traduce se puede vender como un éxito, digamos, sin grietas, porque volviendo a Venezuela, me recuerda el canje que hizo con Alex Saab, un ciudadano colombiano del que abundan investigaciones que apuntan a que ha sido una especie de testaferro durante muchos años de Nicolás Maduro. Estaba detenido en Estados Unidos y
y el gobierno de Joe Biden lo canjeó por una decena de ciudadanos norteamericanos que estaban en Venezuela. Y al final este canje, que incluía pues otras ventajas para Estados Unidos y en teoría el cumplimiento de ciertas condiciones y requisitos democráticos del lado de Nicolás Maduro, al final no se cumplieron. Digamos, las condiciones del canje no todas fueron satisfechas. Bueno, ya miraremos entonces qué pasa con estos canjes. Ahora les propongo que nos movamos a Medio Oriente, donde también la actualidad se movió muchísimo esta semana porque Hezbollah se quedó sin uno de sus más altos líderes militares, Fuad Shukr, y Hamás sin su representante político más reconocido, Ismail Haniyeh. A los dos los mataron esta semana en 2 ataques diferentes. El ejército israelí se atribuyó el bombardeo en Beirut, en el que mataron a Shukr. Y aunque no reconoció el ataque contra la figura política de Hamás en Teherán, el grupo sí responsabilizó a Israel, mientras que Irán estaría buscando una venganza, aliándose con los grupos a los que ha financiado como Hezbollah y Hamás. Luego Israel afirmó que en julio mató a Mohammed Deif, el jefe militar de Hamás y uno de los autores intelectuales del ataque del 7 de octubre, al menos según Israel. Alberto, quiero preguntarle qué tan importantes eran estas 3 figuras y si Hamás queda o no debilitado sin su líder militar y sin su líder político. Bueno, ciertamente son figuras muy importantes. Ismail Haniyeh no solamente era el líder del buró político de Hamás, era básicamente hoy en día el líder de Hamás. Su figura era una figura conocida como dialogante y que utilizaba la diplomacia cuando otros sectores más duros dentro de Hamás buscaban soluciones que fueran mucho más directas y violentas. Su asesinato, ciertamente, por el hecho de haberse cometido en Irán, involucra definitivamente a Irán en una respuesta que tendrá lugar, porque va a tener lugar. Aquí no se cuestiona si puede que sí, puede que no. Irán ya ha marcado realmente al responsable, a Israel, porque Israel ya ha cometido ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos en territorio iraní en el pasado. Y ciertamente no solamente la figura de Ismail Haniyeh, pero también la de Fuad Shukr o el comandante importantísimo comandante de Hamás, responsabilizado supuestamente con la configuración y la estructura del ataque del 7 de octubre, son figuras muy importantes. Pero Hamás, hay que decir, Hamás es una estructura muy amplia. Hamás, a pesar de la caída de estos líderes, todavía conserva, según fuentes expertas en la Franja de Gaza, todavía más del 65% de su capacidad operativa. Y Israel, que ha hecho todos los intentos en los últimos 10 meses para acabar, exterminar, como ellos mismos han dicho, a esta milicia, a este movimiento político en la Franja de Gaza, no lo han conseguido aún, y todavía quedan más de 100 prisioneros en manos de la resistencia palestina, entre Hamás y la Yihad Islámica, que podrían haber sido utilizados como arma de canje para alcanzar un cessarfuego que parece no interesar a Israel, que con ese tipo de ataques selectivos realmente está empujando o está expandiendo el conflicto de manera regional, involucrando a lo que son los miembros del eje de la resistencia, que no son otros, obviamente, Irán, el movimiento de los combatientes hutíes, el movimiento Ansarullah en Yemen, y también los grupos de movilización popular chiitas que operan desde Irak, Hezbollah y Hamás. Hezbollah en particular, yo que he sido corresponsal en el Líbano y he conocido a muchos de sus líderes como movimiento político, aparte de tener un ala militar, tienen una capacidad muchísimo mayor que Hamás, y si Israel en 10 meses no han sido capaces de acabar con Hamás en la Franja de Gaza, cuando se tengan que enfrentar con Hezbollah, y el hecho de que hayan asesinado, y lo han admitido, a Fuad Shukr en Beirut, va a provocar también una respuesta. Pero como bien ha dicho Irán, la respuesta va a ser una respuesta
coordinada con el resto de miembros del eje de la resistencia. Y esto va a involucrar definitivamente, como Lloyd Austin comentó hace unos días, en caso de que sea atacada Israel, Estados Unidos entrará a defenderla. Y esto es lo que va a empujar y va a arrastrar, obviamente, a un conflicto que se va a salir básicamente de lo que es la Franja de Gaza y va a involucrar a muchos países en Oriente Medio y va a involucrar a los Estados Unidos y seguramente a Gran Bretaña en un conflicto que va a ser irreversible. Esto es un antes y un después. Ese tipo de acciones que Israel ha cometido realmente ha cruzado, según dice Irán y los movimientos de la resistencia, ha cruzado todas las líneas rojas y veremos próximamente una respuesta muy contundente por parte del eje de la resistencia. Es decir, que escalará la guerra en Medio Oriente, o al menos eso es lo que usted considera. Quiero preguntarle sobre ese hecho que usted estaba marcando, que Hezbollah es un grupo muchísimo más grande que Hamás. Sin embargo, Hezbollah ya ha tenido algunos intercambios de misiles con Israel. ¿Qué puede cambiar ahora respecto a las acciones de Hezbollah? Eso ha sido meramente simbólico, el lanzamiento de 60 cohetes al norte de Israel, habiendo sido la gran mayoría de ellos interceptados, no es realmente la respuesta que Hezbollah tiene preparado por el asesinato de quien se había convertido en la mano derecha de Sayed Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Lo que sí vamos a ver es ciertamente una respuesta que no va a ser de manera unilateral y que va a ir coordinada con las fuerzas iraníes de los cuerpos de guardianes de la revolución, así como con los hutíes, que tienen una tremenda capacidad misilística, incluso de fabricación propia, y los grupos iraquíes. Y entonces la cúpula de hierro, que ha demostrado tener muchas debilidades y que es muy vulnerable, posiblemente pueda interceptar pues los 60 cohetes que ha mandado Hezbollah en las últimas horas. Pero si en vez de 60 estamos hablando de 600 o de 6.000, cúpula de hierro israelí no va a poder acaparar la defensa de las mayores ciudades. Y ya hay varias ciudades que están en el ojo del eje de la resistencia, que son Haifa, Ashdod y Tel Aviv. Y en Tel Aviv hemos visto cuando el 13 de abril pasado Irán lanzó más de 300 misiles, algunos llegaron a impactar en zonas sensibles. Por lo tanto, sí, definitivamente esto Israel no lo hace si no cuenta obviamente con el apoyo de Estados Unidos para poderlo defender. Marta, y un comentario sobre lo que estaba hablando Alberto, porque esto no se trata solamente de la escalada militar, sino qué pasa con esas negociaciones políticas que intentaban llevar Hamás e Israel, porque Ismail Haniyeh, al que mataron de Hamás en Irán, era precisamente ese jefe negociador por parte de Hamás. ¿En qué quedan entonces las negociaciones? Pues parece que efectivamente las negociaciones van a sufrir después de este asesinato selectivo del líder del Buró Político de Hamás. Está reportando hoy el medio Axios, por ejemplo, en Estados Unidos, que Joe Biden tuvo una llamada ayer con Netanyahu diciéndole que por favor deje de escalar la tensión en Medio Oriente y abogue sí o sí por un pacto para liberar a los rehenes y para motivar también un alto el fuego. Efectivamente, esto pone también en aprietos a Netanyahu a escala interna, porque las familias de los rehenes siguen haciendo presión, ya que llevan más de 300 días en manos de Hamás. Y por otra parte, sí que le puede dar quizá un poco de alas a Netanyahu a escala interna en ese gabinete de guerra, porque el ala más a la derecha de esa coalición pues sí que apoya, ¿no?, esta guerra total, no solo con Hamás, sino con todos sus aliados del eje de la resistencia. Pero efectivamente el pacto por la liberación de los rehenes se ve pues muy dañado, ¿no?, después de este asesinato. Y de hecho, las palabras explícitas de Joe Biden es que la muerte de Haniyeh no ayudaba a las conversaciones. Eso fue explícitamente lo que dijo el presidente estadounidense, al menos según los reportes. No quiero acabar el programa sin antes preguntarles cuáles son esas noticias que se esperan durante la próxima semana. Marta, comienzo con usted. ¿A qué debemos ponerle el ojo como audiencia y como periodistas? Pues a los tres temas que hemos tratado en el programa de hoy: Venezuela, Medio Oriente y también esas tensiones, pues hablando de las liberaciones de los rehenes, Rusia, Estados Unidos, pero yo pondría el foco en Washington con esa Kamala Harris, que probablemente va a ser ya nominada previamente como precandidata antes de la convención, y va también a nominar también a su vicepresidente, que yo apuesto que va a ser Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania. Bueno, las apuestas están bastante direccionadas hacia Shapiro, y además esta semana se va a mover bastante porque hasta el 7 de agosto es cuando se esperan los votos virtuales de la Convención Demócrata, que
que serían los que respaldaran o no a Kamala Harris. Estaremos atentos aquí en France 24. Alberto, ¿qué noticias internacionales se pueden mover esta semana? Ciertamente, lo que está en el candelero en este momento es cuándo se producirá la respuesta por parte de Irán y del resto de miembros del eje de la resistencia contra Israel y qué puede conllevar esta respuesta en términos regionales y en términos internacionales si Estados Unidos y Gran Bretaña se implican en un conflicto que podría llegar a mayores a tan solo un par de meses a las puertas de las elecciones norteamericanas. Lo que está ocurriendo en Oriente Medio concita obviamente complicidades y rechazos por parte de amplios sectores de la comunidad internacional. Tenemos a un Benjamín Netanyahu que ha podido acercarse a la Casa de Representantes, se puede decir, al Parlamento norteamericano y recibir una ovación de pie por parte de todos los congresistas, pero al mismo tiempo el resto de la comunidad internacional está solicitando que reduzca el tono de sus acciones militares para poder conseguir eso, la liberación de los prisioneros y un cese al fuego. Y Sinar, ¿qué esperar esta semana? Supongo que de nuevo le devuelvo la bola de cristal sobre Venezuela. Sí, estoy seguro de que en eso no hace falta ser muy experto en análisis futuristas. Venezuela va a seguir en el tope de la agenda internacional noticiosa. Esperemos que el Consejo Nacional Electoral, como ha hecho en otras ocasiones, pues entregue los resultados. Esto no ha ocurrido antes en otras ocasiones en las que Nicolás Maduro o sus parlamentarios o sus mandatarios regionales o el mismo Hugo Chávez ganaron una elección. El Consejo Nacional Electoral emitió los resultados y los respaldó con pruebas y con actas que sostenían y que validaban el escrutinio. ¿Qué ocurrió distinto en esta ocasión para que el Consejo Nacional Electoral pase tantas horas, ya 5 días, sin verificar y sin ofrecer resultados consolidados que certifiquen su anuncio de que Nicolás Maduro es el vencedor y por lo tanto es el presidente electo? Esa es la gran pregunta. Digamos, ¿cuál es la diferencia para que cambie en esta elección el comportamiento institucional del árbitro electoral? Es una pregunta que en este momento no tiene respuesta, pero la carga de la prueba, como decía hace unos minutos, sigue de ese lado. La pelota sigue dentro del campo del órgano oficial y esperamos un pronunciamiento que arroje luz sobre los verdaderos hechos y le dé tranquilidad y paz y más democracia a Venezuela. Pues esperemos entonces esa publicación que ojalá ocurra esta semana. Sinar Alvarado, Marta Moya y Alberto García Watson, gracias por acompañarnos en Una Semana en el Mundo y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Melisa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros.